Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal del Centro Empageña, Centro de Psicoterapia y de Investigación de la Conciencia. Es un espacio, los diálogos de Empageña es un espacio donde buscamos intercambiar y construir conocimientos entre investigadoras, investigadores de la conciencia, colegas, para justamente poder ofrecer una visión multidisciplinaria de lo que es la conciencia. Hoy tenemos el inmenso honor de tener con nosotros a nuestra amiga y colega María Sideri. Hola María. Hola Alain. María Sideri, bueno, para presentarte de forma un poco sintética, tú eres psicóloga, psicoterapeuta transpersonal, terapeuta por el movimiento y la danza. Estás especializada en los procesos psicocorporales, miembro de la Asociación de Psicología Transpersonal Eurotas, pero también cofundadora y presidenta de la Asociación Española de Psicología Corporal Transpersonal, Psiquesoma, que es tu sitio web, psiquesoma.com, y creadora y docente de la formación en danza terapia transpersonal. También eres practicante de budismo tibetano y de shivaísmo kashmiri. Y bueno, trabajas como psicoterapeuta en consulta privada, realizando también talleres y retiros de bienestar holístico. Entonces, bienvenida a este espacio, bienvenidos todos, a todas y todos. Pues estamos muy contentos. Hoy vamos a estar con un tema que a nosotros siempre nos ha parecido muy interesante, que es el tema tanto de la conciencia desde la visión corporal, pero también desde la sexualidad, que es la sexualidad consciente, que es realmente tu especialidad, que estás desarrollando desde hace muchos años y formalmente ya desde hace unos años. Siempre tenemos esta primera pregunta con nuestras invitadas, que es la pregunta recurrente que nos parece muy importante de entender para ti cuál es tu definición de la conciencia. Bueno, mi definición de la conciencia en realidad está bastante influenciada, diría, tanto del budismo, de enfoque tibetano, pero también de mi trabajo como danzaterapeuta desde el movimiento auténtico, donde se entiende que conciencia es el testigo, el observador, ¿sí? Es esa habilidad de la cual nos podemos, digamos, hacer un paso atrás de lo que nos está pasando, de todo lo que hay, y percibirlo desde un lugar más acogedor o tranquilo, ¿sí? Entonces, desde allí podemos amplificar la mirada, o simplemente podría ser como la imagen de un espacio vacío en el cual todo se manifiesta. Entonces, desde este vacío podemos recibir de una forma menos implicada, ¿sí? y más, más objetiva, ¿sí? Aquello que se está manifestando. Para mí eso sería la conciencia, ese espacio vacío y fértil donde todo se manifiesta. María, entonces, si partimos de esta, me gusta mucho, ¿no? Lo del espacio vacío y fértil, partiendo de aquí y conectándolo con el contexto que estamos viviendo actualmente, de pandemia, ¿no? De confinamiento, de encierro, en el cual los cuerpos, bueno, pues van a estar mucho más encerrados, digamos. ¿Cómo ligas tú esta idea de la conciencia con el cuerpo en tanto a cuáles son los efectos que tú estás viendo como psicoterapeuta corporal y con el trabajo que haces que están teniendo en el cuerpo a nivel corporal, pero a nivel también de emociones, mente y a nivel espiritual, ¿no? De cuando hablamos de la conciencia, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo está funcionando esto, ¿no? En este contexto? ¿Qué lectura tienes tú? Claro. Por la situación actual, más bien por las medidas que se toman por la situación, los cuerpos están perdiendo actividad, digamos, ¿sí? Se vuelven más, más pasivos de alguna manera. Hay una sensación de apatía en el cuerpo, ¿vale? Porque hay menos movimiento, menos acción, ¿sí?
que se puede ver de dos lados, ¿sí? Uno se puede quedar en la apatía, ¿no? En el retraerme, o se puede vivenciar más bien, tal como has dicho antes, ¿no? Desde este espacio, ¿no? Donde la actividad para, entonces, ¿qué queda? ¿Sí? Entonces, de este vacío, que puede ser un vacío sin crecimiento, a un vacío fértil en el cual nos ponemos en una observación o autoobservación. De lo más sutil, ¿sí? Entonces, el cuerpo, ¿sí? Tiene energías sutiles, las cuales circulan a nivel energético. Entonces, Este concepto de energías sutiles, ¿lo podrías explicar un poquito más para nuestros oyentes? claro, sí. Energías sutiles. Es como percibir tu propia vibración interna o tu propia sangre o tu propia temperatura o percibirte a ti mismo más y menos a lo de afuera. ¿Sí? El trabajo de la sexualidad consciente empieza por la autoexploración personal, propia, individual, primero. No se puede compartir algo que uno no tiene primero concienciado, trabajado en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de cuerpo, de energía o incluso de sexualidad, si en esa línea de trabajo, primero hay que poderse percibir a percibirme a mí mismo y a conocerme a mí mismo. Estamos hablando de que, justamente hablando del movimiento, es esa conexión profunda con el movimiento interior, interno. Es decir, la percepción que tenemos, bueno, y no, lo que está sucediendo es no hay movimiento o se corta este movimiento fuera, ¿no? en lo exterior, pero hay un movimiento interno, interior, que es muchísimo, bueno, que es el movimiento, esta energía vital, este vacío fértil que permite, si escuchamos finamente este movimiento, nos permite conectar con nuestro movimiento auténtico, voy a decir, o propio, profundo, ¿no? Y a partir de aquí podemos reconectar con esto. Me parece importante el cómo conectamos con un movimiento, ¿no? Y saber que no solo, me parece una obviedad, pero creo que en este contexto de confinamiento, ¿no? Estas condiciones que nos confrontan con cuál es el movimiento, y esto nos remite al propio movimiento interior en esta observación y en esta percepción tan fina, ¿no? Que cuentas a nivel incluso del fluido, de esta vibración, ¿no? Que es lo que es de donde todo esto parte, digamos. Exactamente, exactamente. Desde esa profundización, primero en uno. También el aspecto del trabajo personal, que siempre uno cuando se habla de sexualidad tiene la idea que es algo que se hace con otra persona, ¿no? No se habla mucho de sexualidad desde justamente esta primera escucha interna y personal, ¿no? Que me parece muy interesante, porque tanto el tema del cuerpo y el tema del placer, ¿no? Siempre ha sido muy estigmatizados en nuestras culturas y sociedad. Y siempre nos hemos encontrado a esta idea que el placer era algo negativo, que era algo, bueno, todo el tema moral. Y cuando hablas de sexualidad consciente, ¿cómo justamente vinculas el tema de conciencia con sexualidad en esta propuesta de sexualidad consciente que estás desarrollando? Sí, eso se vincula desde el entendimiento de la sexualidad como energía vital propia. Entonces, esta energía vital existe y circula en nuestro ser, ¿sí? Y podemos compartirla o no con otra persona, ¿sí? Pero sí que circula en nuestros cuerpos, ¿sí? Es fuente por la cual vinimos en este mundo, por lo tanto es una energía sagrada. Entonces, la conciencia en este aspecto en realidad va más bien en poner la luz de la conciencia en cada uno, cómo yo me relaciono con esta energía mía propia, cuál es mi relación con esta energía,
y cómo yo la vivo o la comparto con los otros primero, ¿sí? Es decir, poner luz en un ámbito que ha sido durante mucho tiempo un tabú y sigue siéndolo, donde hay como unas aguas oscuras o turbias en muchos sentidos por el tabú, no por otra cosa, ¿sí? Si hay oscuridad en el ámbito de la sexualidad es por el tabú. Por lo tanto, sería la idea levantar un poco este tabú y digamos, bueno, hablemoslo, vivámoslo, veámoslo, movamos el cuerpo, sintámoslo, poniendo luz en varios niveles que implican la sexualidad, que es tanto su percepción corporal, energética, genital, como el ámbito emocional que se mueve en relación a eso, como también las fantasías sexuales que podemos tener, o los anhelos, cumplidos o no cumplidos, cuáles son, por qué están, qué son. Atrevernos a abrir con llavecitas esas puertas que nos ayudan a ver desde adentro quién soy yo como ser sexual desde una sensación que yo me merezco y soy un ser sexual, porque si no, no estaríamos en este mundo. ¿Sí? Es la fuerza que trae a los niños a este mundo. Y por lo tanto lo somos y bueno, abrir, poner luz, evidenciar todos estos ámbitos o niveles que implica la vivencia sexual. Es muy interesante porque realmente, ¿no? Cuando dices, bueno, claro, es que si no, no estaríamos aquí. O sea, creo que es evidente y estamos todas de acuerdo, ¿no? En que es que esto es la energía creativa primigenia por excelencia, ¿no? Pero este contexto de tabú lo ha ido desplazando, ¿no? Lo ha ido desplazando y hay una cierta desconexión o alejamiento de algo tan básico y tan esencial como esta energía vital primigenia, como esta sexualidad consciente, que entiendo que tiene que ver con justamente lo que trabajas tú desde tu propuesta, desde la danza, pero también, claro, un poco para clarificar, porque en los últimos años ha habido un auge o ha habido se ha abierto, ¿no? Todo el tema de los talleres de tantra, el poliamor, etcétera. Entonces, como en este pasar de, bueno, ¿no? de un cierto, bueno, de tabú, retraimiento, etcétera, ahora, bueno, pues parece ser que estamos en una época que afortunadamente estamos reconectando con esta energía, pero nos han preguntado mucho, y esto yo creo que es importante aclararlo, ¿qué diferencias hay? O sea, ¿qué hace que alguien, ¿no? Entre en un taller de tantra o poliamor o de sexualidad consciente, ¿no? ¿Qué diferencias hay? ¿Cuál es la distinción, digamos, que tú haces o que desde tu propuesta, cuál sería este aporte en cuanto a la sexualidad consciente? No sé si puedes darnos algo de luz y de claridad en este mapa. Bueno, en este aspecto es muy claro ver que la importancia es reconectar con la propia esencia y verdad interna. Por lo tanto, entender que hay tantas formas de sexualidad, cuantas improntas digitales, ¿sí? Que cada persona es única y cada persona reconstruye su mundo relacional con el otro o relacional con su propia energía vital, porque, repito, no necesariamente hace falta el contacto con el otro en nuestro enfoque, sino es cómo me relaciono yo con esta energía que circula en mí. Es decir, el circuito puede ser cerrado, es decir, yo, o puede ser abierto incluyendo a otro. ¿Sí? Pero es un circuito personal. Entonces, claro, allí hemos pasado a unos tabúes impuestos de una estructura antigua, estrictamente casi monógama en la boda y ni siquiera antes de casarse, para ¿sí? llevarlo desde donde venimos, a de repente nuevas modas. ¿Sí? Pero claro, las modas son modas, al fin y al cabo, ¿vale? Es una moda, ahora se lleva eso, pero no quiere decir que yo también lo tengo que llevar, ¿me explico? Es un trabajo
de ir afinando realmente, internamente, quién soy yo y cómo quiero yo llevarlo, ¿sí? Yo y las personas o la persona con las cuales me rodeo o la persona con la cual yo me relaciono, cómo queremos llevar esto, entendiendo que hay unos tabúes y unas simples modas, al fin y al cabo, ¿sí? Que muchas veces las modas lo único que hacen es imponerse también, ¿sí? Por lo tanto, en nuestro enfoque es de profunda autoexploración, autoconocimiento. Empezar por allí y a partir de allí es encontrarse en la propia esencia y a partir de allí compartirse o no según el propio sentir. Eso me parece clave, ¿no? Lo que estás diciendo de la autoexploración, porque no es un discurso que se escucha mucho, digamos que mucho se habla de todos los múltiples talleres de tantra que existen, de la mezcla de la biodanza o danza terapia con poliamor, y entonces a veces hemos escuchado personas que con una dificultad en una relación personal piensan que siempre es algo que hay que trabajar los dos o es de los dos, y claro que es de los dos, pero el tema de la exploración personal como inicio para poder trabajar cada uno juntos, es algo que no lo he escuchado mucho, me parece muy interesante. Sí, sí, yo también moviéndome en esos ámbitos durante muchos años es lo que me he ido encontrando cada vez, que en cada taller se imponía un formato sexual, ¿vale? Es decir, en un taller de tantra se impone una sexualidad tántrica, en un taller poliamoroso se impone una sexualidad poliamorosa, en un taller de, de bounding, sí, los nuevos talleres, así se impone una sexualidad que es de atarse, ¿no? Pero vale, bien, está bien tener espacios donde uno pueda explorar distintas formas, pero yo lo que sentía como psicóloga, principalmente, es dónde está entonces el espacio donde uno puede simplemente, ¿no?, tener un autoconocimiento, porque una persona puede ser muy tántrica o una persona no, y tener otras fantasías sexuales que no son tántricas y que sean legítimas también, ¿sí? En este sentido, nuestro enfoque abarca todo tipo de diversidad sexual y de orientación también. Por lo tanto, sí, puede ser desde la perspectiva, pues, tántrica o desde la perspectiva cotidiana o desde la perspectiva relacional o desde la perspectiva puramente personal yo conmigo, que también es muy válido. Es muy interesante porque sí, a veces una reflexión que hacemos, ¿no?, y que creo que, bueno, que es bastante generalizada, es dónde está el límite un poco entre voy a consumir talleres, espiritualidad, etcétera. Una cosa es que el formato de taller sea un formato que funciona, ¿no?, para permitirnos trabajar y entrar en mapas de conciencia, en caminos propios, y otra es cuando ya entro en una dinámica de consumo lo que se está ofreciendo, ¿no? Y nosotros compartimos mucho esta mirada que estás dando ahora. Bueno, yo creo que, vamos, es que el camino es justamente, y voy a traer otro referente mitológico, el viaje del héroe, ¿no? Es cuál es el propio camino de cada quien, ¿no? Y ese camino de cada quien, ahora en este caso hablando de sexualidad consciente, ¿no?, pero finalmente pasa por la escucha propia y por salir de preceptos o salir de consumo de talleres o salir, ¿no?, de estas imposiciones de modelos en esta producción, digamos, ¿no? Entonces, parece algo que además es muy interesante porque parece algo que sería obvio o básico casi, ¿no? Bueno, es que si no empiezas por escucharte a ti misma, entonces, ¿por dónde empiezas, no? Pero no lo es, ¿no? Entonces creo que reivindicar esto y que el camino sea desde tan auténtico, ¿no? O sea, desde la propia escucha, porque es que no hay otra forma de conocerse y de saberse si no es desde esa escucha, desde ese propio movimiento interno y desde ahí cómo todo esto se va desplegando. Entonces, entiendo que el trabajo que tú haces también tiene que ver con
este autoconocimiento y luego este despliegue de la gente, ¿no? O sea, de cómo cada quien puede conocerse y entonces a partir de ahí esta energía puede desplegarse de alguna manera, puede manifestarse, ¿no? Concretarse, ¿no? Pasar a algo más material, digamos, ¿no? De alguna manera, más concreto, ¿no? Claro, a partir de la autopercepción se crea la forma o el formato. Y puede ser autopercepción personal, individual o autoexploración de la pareja en pareja también. ¿Sí? La propia pareja puede crear su formato en base a la interacción de las dos realidades. Y justamente en este momento que estamos, muchas veces, bueno, el cuerpo ha sido muy encerrado y no hay como la misma capacidad de poder ir a un taller, a espacios de danza ¿cuál sería un poco las recomendaciones que podías dar justamente a la gente que nos escucha y que quiere conectar con el cuerpo en este momento o que quiere iniciarse a un tipo de exploración de sexualidad consciente? ¿Qué tipo de recomendación podías dar un poco tips o cosas en este momento? Sí. Bueno, por ejemplo, tanto la persona o la pareja o las personas que comparten, ¿sí? Se puede empezar por percibir la energía sexual en el cuerpo y luego utilizar formas creativas, la creatividad, la danza, el dibujo, la poesía, para hacer que esta energía se manifieste. ¿Sí? Hacer por medio de la creatividad que esta energía tome forma y que la pueda yo ver, vivenciar, conocer. ¿Sí? Entonces sería sentirla, bailarla. Bueno, también está el tema de la autoexploración o exploración tal cual genital, la masturbación, seguramente. Tanto personal como en pareja, explorar la genitalidad, los genitales, el uno del otro, desde una exploración un poco más amplia de lo que hace la pareja habitualmente, porque las parejas, en particular de largo término, acaban teniendo como formas estereotipadas luego de vivir la sexualidad, porque es nuestra tendencia, creamos esquemas, por crear un esquema lo repetimos. Entonces, por medio de la exploración genital, los masajes, el sentir, los límites, ¿sí? ¿Qué tipo de roce te gusta? ¿Hasta dónde? Creando espacios que no necesariamente son sexuales, sino es otro espacio aparte, es como un espacio más de exploración. Incluso se puede hacer en habitaciones que no sean el dormitorio, ¿sí? Mejor el salón, en una forma más ritualizada, encendiendo velitas y dándole importancia. Entonces, descubriéndose a sí mismo o descubriendo a la pareja o a las personas con las cuales comparto desde otro punto de vista, en un contexto más creativo. Las fantasías sexuales, se puede jugar con las fantasías sexuales, escribir una fantasía que nunca he realizado, por ejemplo, cómo sería como una historia, ¿sí? Como un escenario, ¿sí? Cómo sería para mí, que me gustaría que hubiera, ¿sí? Cómo lo viviría, crear personajes. El dibujo, dibujar, la sensación, la fantasía. También se puede jugar con, por ejemplo, imaginar un límite que no he traspasado y que quisiera traspasar. Entonces, ¿cómo sería desde la imaginación? ¿Cómo sería ir allá, más allá de este límite? ¿Qué pasaría? Entonces, escribirlo.
Qué bonito. Ahora estoy seguro que hay un montón de gente que ha dejado la pantalla y que que ya han ido al dormitorio a concretar estas ideas que me parecen excelentes. Me parece muy bonito porque además es una relación, o sea, estamos hablando de una relación de amor. Y de conexión De profunda. comunicación, de amor, ¿no? De recibirnos a nosotras mismos y a nuestras parejas, o sea, en este espacio. Y creo que justamente, ¿no? Que y pensando, ¿no? Yo estoy pensando mucho eso, ¿no? En este contexto, en los retos que nos trae, y que seguramente este tipo de prácticas que son esenciales, ¿no? Y que nos las hemos olvidado en algún lugar, o sea, cómo ponerlas en el centro, porque es algo muy básico, ¿no? El placer. Y que creo que además, ahora yo voy a ligar también con otro tema, pero que seguramente ayuden mucho a transitar, a darle un movimiento a este contexto en el que vivimos, el poder, porque además estamos mucho tiempo en casa, entonces creo que es un contexto que es propicio, ¿no? Es como también transformar estas condiciones que no son nada fáciles, pero también el cómo podemos incluso traer a colación y poder poner en el centro pues, la sexualidad consciente, la comunicación, la autoexploración, ¿no? Que normalmente pues socialmente no es algo que está, en lo que estamos tanto, ¿no? Y que sí, que en los últimos tiempos esto se está abriendo muchísimo más, ¿no? Y en esta escucha que son referentes, ¿no? Son cosas que también nos pueden ayudar mucho a dar un movimiento y a caminar desde la consciencia, ¿no? Que es un poco lo que trabajamos los psicólogos transpersonales, ¿no? Psicoterapeutas transpersonales, que es cómo la consciencia nos da luz, o sea, nos permite iluminar caminos oscuros o sombríos, ¿no? Entonces, esta propuesta que traes me parece muy interesante. Creo que da muchas luces sobre las sombras personales, pero desde tan internalizadas a nivel social, porque tenemos unas estructuras morales internalizadas que no van en esa línea justamente, ¿no? Entonces, cómo esto se puede ir desmontando y desde este trabajo de vacío fértil, de conciencia, pues nos permite un trabajo muy bonito, una práctica de conciencia, de ampliar conciencia, que me parece muy, muy hermosa. Claro. Por ello también hemos montado un grupo online, ¿sí? Que lanzaremos a partir de enero, para apoyar también a las personas que quieran entrar en ese recorrido, en ese camino, desde un compartirse en grupo, con un apoyo, ¿no? También a elaborar un poco más a fondo los asuntos que van surgiendo. Sí. Sí, porque además, claro, justamente, ¿no? Van a ir surgiendo, y esto es parte del trabajo que también, ¿no? Tú haces desde la sexualidad consciente, y los psicoterapeutas personales hacemos, que es todo eso que surge, que emerge, ¿no? Los bloqueos, los conflictos, Claro, etcétera, sí. etcétera. Es justamente la oportunidad de poder tratarlo, abordarlo para trascenderlo, ¿no? Para que no esté actuando de forma inconsciente, ¿no? Sino que hacerlo consciente, que es la vía de liberarlo. Exactamente, es esta la visión de la sexualidad consciente, esos bloqueos de la parte inconsciente, traerlos, subirlos, a que los podamos ver, elaborar, concienciar, ¿no? Para que no vivamos nuestra potencial sexual con miedo o con tabú o con, sí, todo lo que lleva cuando hay simplemente un bloqueo que no ha sido, pues, trabajado, ¿sí? Muy bien. Pues María, te agradecemos mucho por este momento con nosotros, que justamente esto del compartir y de la conexión, de poder seguir conectados. Les agradecemos a los que nos escuchan también de seguirnos por el canal del Centro Empagenia, y esperamos pronto poder seguir compartiendo, intercambiando contigo, y esperamos que sea desde una danza real donde podamos bailar todos juntos y celebrar la vida, que eso es muy importante. Claro, de hecho creo que es importante en esos tiempos que pasamos,
de no tomárnoslo de que, ay, ahora nunca jamás podemos volvernos a abrazar, a conectar de una forma realmente de cara en cara, sino que sí, no, más allá de todo lo que uno puede hacer solo en casa o desde un trabajo online, saber que aquí estamos, vivimos, existimos. Totalmente. Y que respiramos, experimentamos cosas, sí. Experimentamos, respiramos. Importante lo de seguir respirando, ¿sí? Sí, absolutamente. No obstante todo lo que pase, todo lo que vivenciamos, todo también en la sexualidad, ¿no? Para abrir el cuerpo, para que el cuerpo siga estando abierto, lo que necesita es la respiración. Entonces, seguimos respirando. Seguimos respirando, eso me parece una excelente conclusión. Sí, me parece, vamos. Y lo más importante, seguimos respirando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas, gracias María. Y a vosotros, muchas gracias.